Bien, damos paso entonces ahora a un panel muy interesante titulado Las nuevas oportunidades que abre un mercado integrado. Participan en él y los voy invitando por favor para que nos acompañen aquí a medida que los vaya nombrando. Son las siguientes personas: Horacio Morandé, gerente general, principal administradora general de fondos de Chile. También nos acompaña Diego Alcázar, Head of Business, Financial Institutions, Latam Fitch Ratings, New York. Jorge Arango, de igual forma, presidente de Valores Bancolombia. Y modera este espacio Claudia Barrero, ella es socia en Filippi, Prieto, Carrizosa, DU y Uría. Sean todos bienvenidos y queremos recordarles a nuestros asistentes también acá presenciales y de manera virtual que nos acompañan allí, nuestro hashtag de participación con el que pueden contarnos, sugerirnos, proponernos, ¿cierto?, todas las ideas que tengan acerca de este congreso, todas las impresiones que han recibido a lo largo de estos 3 días, a través del numeral NUAMASOBolsa o hashtag NUAMASOBolsa, y también participando en nuestras redes de Asobolsa, NUAM, BBC Colombia, Grupo BBL, Bolsa de Santiago y Bolsa de Lima. Sean todos ustedes, señores, y Claudia, adelante, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Asobolsa y a NUAM por esta invitación. Vamos a comenzar, pero claro, ya estamos a casi 11 de la mañana del segundo día. Ya tenemos muchos mensajes recibidos en los últimos 2 días. De hecho, estábamos hablando que las sesiones de la mañana nos hicieron un poco de spoiler, así es que vamos a repetir algunos mensajes, pero yo quiero ir sobre los mensajes que yo he ido tomando nota. Hay uno muy importante, el país, casi que quote, el país necesita ahorro para fondear los compromisos de pensiones, y ese necesita subrayado. Necesitamos un mercado más líquido y profundo. Tenemos que cerrar la brecha entre valor fundamental y precio de los emisores, por lo menos de la Bolsa de Valores de Colombia. Los emprendimientos nuevos necesitan acceso a capital. Las empresas necesitan alternativas de financiación distintas. El desarrollo del país va de la mano del desarrollo del mercado de capitales. Uno que me encantó, 3 palabras: liquidez, liquidez, liquidez. Yo llevo viniendo a estos congresos, no sé, los últimos 10 años o tal vez más. Esta es la versión 14. Y la verdad es que estos mensajes no son nuevos. Estos mensajes los venimos oyendo desde siempre. Hemos avanzado, pero seguimos con unas necesidades muy claras de que este mercado se desarrolle. La integración corporativa que se dio, y digo corporativa, que se dio en noviembre del año pasado, marcó un hito muy importante en el desarrollo de los mercados de capitales de Chile, Perú y Colombia. Sin embargo, como todos sabemos, ese no es el objetivo final. El objetivo es que logremos tener el mercado integrado, el mercado regional integrado. ¿Y qué es ese mercado integrado? En mis palabras, que soy abogada, muy sencillas, es un mercado más grande y más eficiente. ¿Y qué significa eso? Con muchos más emisores. Este mercado integrado va a tener alrededor de 500 emisores cuando sumamos los emisores de Chile, Perú y Colombia, con muchos más inversionistas. Pensemos que este mercado tiene 100 millones de habitantes, cuando sumamos los millones de habitantes de cada uno de esos países. Muchos más agentes, alguien, creo que fue, no me acuerdo, Andrés presentó un cuadro donde se veía el número de agentes, el número de emisores en esta integración. Con muchos más productos, y aquí viene una de las claves, necesitamos nuevos productos. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos este mercado integrado? Pues para poder competir con otros mercados que son muy fuertes en la región, y para poder atraer a inversionistas nuevos, a inversionistas globales. Entonces, en conclusión, yo no creo que esta integración sea una integración que solamente suma. Esta integración no es solamente para sumar, es para sumar y poder multiplicar. Vamos a sumar unos mercados que tenemos para poder multiplicar, para poder traer inversionistas que no teníamos, agentes que no teníamos y flujos de capital que no tenemos y que claramente necesitamos. Se espera que en el 2025 se concrete el inicio de esta integración con una infraestructura única,
nos han hablado de esta plataforma única, tenemos que ir lentamente logrando esa armonización regulatoria. Tenemos muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y acá tenemos una oportunidad muy interesante de hablar de esos retos y esas oportunidades, y quiero que los tratemos así, retos y oportunidades, y en últimas, aquí nadie es hermanita de la caridad, todos queremos hacer más negocios y hacer más plata. Entonces, quiero también que nos centremos en dónde vemos esas oportunidades de hacer más negocios y mejorar la plata que recibimos. Comencemos tenemos aquí pues una calificadora, unos inversionistas y un intermediario. Comencemos con Horacio y con Jorge, esta es mi mano izquierda, sobre esas oportunidades que vemos, retos y oportunidades que vemos de este mercado integrado, y cualquier aclaración que quieran hacer de qué significa que se integre ese mercado. Súper. Muchas gracias, Claudia. Bueno, lo primero, agradecer al equipo de Noam y a Sobolsa por la invitación de participar de este panel. Bueno, hemos discutido en estos días bastante, Claudia, en relación a las oportunidades. Y yo quisiera tal vez ahí hacer algunos matices adicionales, y Andrés hizo una muy buena exposición también en relación a lo que nos hace falta. Mira, en mi opinión, yo te diría que un primer mensaje es que yo creo que esta integración para mí tiene que ver también con un tema más bien de supervivencia. ¿Ya? Y lo pondría tal vez de esa forma. Y les voy a dar tal vez un poco la mirada de lo que es principal en Estados Unidos, donde trabajo yo, que es una compañía americana. Para un inversionista americano, cuando uno mira lo que es Chile, Perú y Colombia, no lo miran con ese nivel de atención que probablemente todos los que estamos acá lo estamos conversando. Para ellos esto primero es Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica la verdad que es Brasil. Eso es Latinoamérica para un inversionista en Estados Unidos. Después una segunda derivada tal vez México, y después estamos nosotros países. En los indicadores que mostraban ahí de MSCI, en el de Emerging Market de Latinoamérica, 60% más o menos Brasil, poquito menos del 30% es México, 11% somos los otros 3 países. Por lo tanto, si realmente queremos ser y queremos aprovechar esta oportunidad en todos los temas que ya hemos discutido, liquidez, necesidad de incorporar más emisores, acceder a financiamiento, es clave que no estemos disgregados en el 6% que pesa Chile, 4% Perú y algo menos de 2% Colombia, sino que hace sentido realmente plantearnos como una sola gran unidad. ¿Ya? Yo diría que eso es una primera reflexión, y yo creo que eso nos tiene que llevar a movernos con tal vez mayor velocidad de lo que hoy día se ha hecho. Yo diría que primero eso te gustaría dejarlo como reflexión. No sé si Jorge quiere complementar con algo en eso. Muy buenos días, también un agradecimiento a Sobolsa Noam, la invitación a estar aquí con ustedes. Yo creo que lo que mencionábamos, Andrés tuvo un muy buen resumen de los números, y aquí lo importante es, tenemos temas tributarios, tenemos temas cambiarios, regulación que hay que cambiar, que es obvio, pero nos tenemos que fijar es que el mercado somos todos. Nosotros somos el mercado y nosotros somos los responsables de que esto funcione. Es decir, los retos que tiene la integración, la conexión de esos 3 países, de esos emisores, los números hablan por sí solos. Vamos a hacer un mercado más grande, pero tú lo dijiste, dentro del contexto latinoamericano seguimos siendo pequeños. ¿Cómo vamos a hacer para que haya resonancia de unir donde está el ahorro y la inversión con los que lo necesitan dentro de un mercado que está el mercado bancario y el mercado de capitales? Esas 2 cosas tienen que sumar, y es importante tenerla en cuenta porque el volumen sí es muy relevante. Ahora, ¿qué están esperando los inversionistas? Una educación financiera más concreta. Nos decían ayer, ustedes a veces son poco vocales, hablan en palabras extrañas, ustedes no son cercanos de verdad al ahorro de la gente para entender qué es eso. Empezando porque los fondos de pensiones tienen el ahorro de millones de colombianos de todos los estratos. Es decir, el mercado de capitales sí está democratizado, pero nosotros muchas veces lo vamos volviendo más élite. Tenemos que ser más cercanos a eso, y es una responsabilidad de todos los que estamos en la integración. Diego, danos tu visión sobre la integración, sobre este mercado integrado. Gracias, Claudia, y gracias a Noam y a Sobolsa por la invitación a participar de este evento. Es un gusto estar acá.
Concuerdo con todo lo que han dicho mis colegas al empezar la conversación y como lo habíamos comenzado antes de iniciar esta charla. Para mí la integración no solamente es posible, sino que es una necesidad. Es, como yo lo veo, el futuro y es algo que responde a una necesidad marcada del mundo de negocios y de las empresas en los 3 países. El hecho de que haya sido una iniciativa privada y que vaya impulsando un cambio en los mercados de capitales es algo destacable. Sabemos perfectamente que nuestros países atraviesan retos económicos y también realidades políticas diferentes. Los ciclos rara vez coinciden y las visiones y prioridades también rara vez coinciden. Pero más allá de eso, el hecho de que la iniciativa privada sea capaz de generar una entidad que vea al mercado como lo que es un ente más grande, más importante, más profundo y más líquido, y con todo el potencial que eso tiene y con todas las necesidades que puede satisfacer, es algo bastante encomiable y que yo, reitero, veo como una necesidad y vemos como un desarrollo muy positivo en la región. Gracias, Diego. Cuando hemos hablado de conseguir más inversionistas, yo los divido en 3, ¿no? Está el inversionista, llamémoslo profesional, o el que sabe invertir, no necesariamente porque invierta mucho, pero el que sabe invertir, el retail, las tías, las viudas, las abuelas, y luego está el mercado global. ¿Cómo hacemos para llegar a expandir esa base dividida en esas tres categorías? Porque esa es la gran oportunidad, tener más inversión. Definitivamente acercar a toda la base de inversionistas a un mercado integrado donde se ven las oportunidades es crítico. Incluso hablan mucho de renta fija, renta variable y se nos olvida una tercera categoría que son los alternativos, algo que debería de crecer mucho porque son los productos que también apalancan la infraestructura, apalancan muchísimos de esos productos que la renta variable no entrega. Yo creo que la parte que mencionas de las personas que tienen menos educación financiera, hay que saberles llegar con algo discrecional, algo que sepan y entiendan dónde está el riesgo, porque muchas veces la gente se va hacia los productos más básicos no porque no quiera un buen retorno o no tenga la capacidad de asumir riesgo, se va porque no entiende dónde está invirtiendo. Y muchas veces nosotros siempre entendemos que el riesgo, la rentabilidad, los retornos, etcétera, las volatilidades, pero el común de las personas no entiende esos lenguajes. Yo creo que entonces lo primero, con ellos, educación financiera, productos simples y discrecionales. Una vez va subiendo, llevas a inversionistas profesionales como son los fondos de pensiones, los institucionales, las fiduciarias, los asset managers, donde ellos sí saben lo que están haciendo, hay que llevarles un producto más estructurado. Y ojo, a veces desde que salimos con la emisión, la estructuramos con el emisor, con las necesidades del emisor y después vemos si la ofrecemos al mercado. Yo creo que eso tiene que ser también en doble vía y es qué necesita el mercado, qué está esperando el mercado y más bien buscar dentro de la banca de inversión qué emisores cumple lo que está buscando el mercado. Hacer eso en doble vía es importante porque es un flujo de información que se necesita para que las cosas y las estructuras funcionen. En Colombia hace 30 años teníamos titularizaciones, papeles comerciales, emisiones de bonos privados, deudas, o sea, teníamos un montón de categorías que se han ido rezagando, no hace falta otra vez evidenciar dentro de los pocos emisores que hay, la poca liquidez que hay, pero nos fuimos perdiendo, nos quedamos con los productos más básicos y el mercado de capitales es una oferta importantísima que da una oportunidad de estructurar lo que uno quiera, especialmente los fondos, por ejemplo, de real estate, que en Colombia han tenido un crecimiento relevante, desafortunadamente ni siquiera hoy reflejan ni la liquidez ni lo que va en los activos. Yo ahí veo esas oportunidades, lo mencionaba también la gráfica que mostró Andrés, no la conocía y me pareció interesante, el potencial de valorización de las empresas en Colombia es muy relevante, o sea, el valor oculto nos lo están entregando en bandeja de plata, pero los inversionistas y nosotros que somos los que promovemos el mercado, no sabemos comunicar bien la oportunidad que hay o hay algo detrás que no hemos podido ver nosotros, pero la responsabilidad cabe en todos nosotros. Entonces creo que a ese grupo de personas hay que llegarle con productos distintos, siempre pensando que le interesa a él, no solo al emisor. Ahora, si tú que eres inversionista, ¿qué productos nuevos extrañas? ¿Qué productos extrañas en estos mercados? Sí, mira, bueno, lo primero es que en general en Latinoamérica tenemos un sesgo muy fuerte a la renta fija. ¿Ya? Eso es algo que viene dado por temas fundamentalmente también por los altos niveles de tasa. Por lo tanto, eso hace que
que diversificar, por así decirlo, buscar algunas otras clases de activos que sean atractivos sea aún más difícil. En todos los países hoy día, o la gran mayoría, competirle incluso a los depósitos a plazo se hace más difícil. En el caso de Chile hoy día ha estado bajando las tasas y eso genera apetito por mayores niveles de riesgo, pero hace 2 años atrás o 1 año y medio atrás, la verdad es que era muy difícil. Hoy día pasa lo mismo en general en los otros países, en Brasil, que todavía también tienen las tasas bastante altas. Yo diría que 2 elementos, en mi opinión, bien claves. Uno es, y concuerdo mucho con Jorge, simpleza en la oferta de soluciones. Y es difícil el tema de la educación financiera. Nosotros lo hemos intentado y a través de la asociación de fondos, por ejemplo, se han hecho muchas actividades, pero es muy difícil porque en general no es algo que para un ciudadano común y corriente le es natural poder comprender de manera simple. Nadie se levanta un día de la mañana diciendo yo quiero invertir, quiero ahorrar. Entonces es realmente complejo. Incluso en el caso de Chile, en los fondos de pensiones, muchas veces la gente no sabe ni siquiera en qué fondo está, en qué AFP está. Entonces yo diría que la forma, tal vez, creo yo, tiene que ir mucho por la simpleza en la oferta. Yo creo mucho en soluciones más bien balanceadas, en fondos que pueden ser o target risk o también target date, que tú definas un horizonte de inversión y el fondo mismo se va adaptando a ese tipo de soluciones. Yo creo que algo también es bien interesante, también pensando en fondos de pensiones, de cómo tú los vas haciendo hasta el periodo en el cual la persona se va a jubilar. Y en clases de activos, yo concuerdo mucho también con lo que decía Jorge, sobre todo en inversionistas más institucionales. Hoy día todo lo que es la parte de activos privados es algo que está creciendo con mucha fuerza, no solamente en Latinoamérica, en los otros países desarrollados también. Real estate, deuda privada, infraestructura, private, etcétera. O sea, hay mucho que eso se está haciendo y se está creciendo tanto en estructuraciones locales como también afuera. ¿Ya? Yo creo que también las estructuraciones locales hoy día creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo por las situaciones que están pasando los países con los niveles de tasa, con ciertas restricciones que están teniendo hoy día los bancos. Se abren oportunidades muy interesantes para que compañías que desarrollan fondos puedan ir generando alternativas para poder ir entregando financiamiento a empresas, por ejemplo. Claro. Y hablando de renta fija, ¿tú crees, Diego, que podemos tener un mercado regional de renta fija con calificación regional? Sé que no te gusta esa pregunta, pero... No es que no me guste. Es una pregunta muy válida y que me la han hecho varias veces y es un gusto poderla contestar. Yo estoy convencido de que va a haber un mercado regional de renta fija porque, reitero, es una necesidad. Si uno mira la evolución que han tenido los mercados globales, hemos notado varias cosas. Por una parte, hay una tendencia clara a la integración de las bolsas entre ellas. Hay muchas fusiones y adquisiciones y se busca cada vez más eficiencia y tamaño en todos los mercados y NUAM precisamente sigue esa tendencia. Por otro lado, lo que ha sucedido es que las necesidades de los emisores de deuda han ido cambiando en el tiempo. Por una parte, son empresas cada vez más grandes, tienen necesidades mayores. Por otro lado, también el tipo de instrumentos que requieren emitir han cambiado. Si tomamos, por poner un ejemplo, el caso de los bancos, los cambios en las reglas de capital hacen que necesiten levantar capital de una manera diferente ahora, a través, por ejemplo, de la emisión de híbridos, y eso ha creado una necesidad que antes era cubierta con instrumentos diferentes, pero que ahora, al ser cubierta con híbridos, requiere una mayor profundidad y comprensión del mercado. Eso abre claramente las puertas para un mercado como NUAM. Unida a esta necesidad, a los cambios estructurales de los mercados de capitales y de deuda, y a la necesidad de los emisores, están también los cambios que cada uno de nuestros países han sufrido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con sufrido? Estábamos discutiendo entre nosotros antes de subir al escenario los retiros que sufrieron las AFPs en Chile y en Perú, y son montos enormes. O sea, el que el 25% de los ahorros de la gente salga de sus ahorros para pensión es un riesgo enorme para el futuro de esos pensionados. Y es una pena que eso haya sucedido, pero hay una razón, en mi opinión, que ha contribuido a eso, y es la baja rentabilidad de las AFPs en los últimos años, tanto en Perú como en Chile. Parte de esa baja rentabilidad se debía a la falta de diversificación, a la falta de opciones para invertir fuera de esos países. Y eso llevó a que se cuestione el sistema, y una de las soluciones políticas que se tomaron fue permitir los retiros. El efecto colateral de eso es que las entidades, tanto bancarias como corporativas en estos mercados,
no alcanzan hoy en día a satisfacer sus necesidades de financiamiento del mercado local. Están obligadas a salir, ustedes los ven, hacen emisiones en Suiza, en Australia, en México, en Panamá. Nosotros calificamos muchas de esas emisiones. Y eso resalta la necesidad de tener un mercado más amplio en los 3 países. Y ahí yo veo efectivamente la oportunidad para NUAM y veo también la necesidad de que tanto emisores como inversores se adapten a ese nuevo mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Del lado de los inversores es importante que se familiaricen con instrumentos nuevos, que entiendan el riesgo que existe, que estén dispuestos a tomar el riesgo, obviamente entendiéndolo bien y midiéndolo bien. Y vuelvo al caso de los híbridos, ¿no? Que son una mezcla entre deuda y capital. Y del lado de los inversores, ellos tienen que entender también que las herramientas que están utilizando hay que verlas en perspectiva y desde la perspectiva adecuada. Muchos de los emisores tienen tendencia a ver, y vuelvo al mundo bancario, tienen tendencia a ver a los híbridos como deuda cara. Y es cierto, como deuda es deuda cara, pero no es solamente deuda, es capital. Y como capital, es capital barato. Entonces, encontrar ese balance entre lo que uno tiene como expectativa en términos de costo de fondeo y lo que el otro tiene como expectativa en términos de riesgo, es lo que, en mi opinión, va a ser este mercado exitoso. Pero reitero, para mí es una necesidad y va a existir. Y vuelvo a tu punto de la calificación en escala regional. Es una pregunta que nos hacen a menudo y es importante, sin duda. El establecer una calificación en escala regional es factible, pero presupone que tenemos un entorno relativamente parejo y estable en los 3 países, para que ese mundo de calificaciones sea también estable. Y desafortunadamente eso no se da fácil, ni se da de la noche a la mañana, no existe precisamente el día de hoy, entonces no pensamos que sea una solución factible. Y existe también un aspecto práctico. Las reglas hoy en día están diseñadas para los mercados locales. El regulador en cada uno de los países pide que las emisiones sean inscritas con una calificación emitida por una entidad que ellos regulan, lo que significa que tiene que ser en escala local. Eso seguramente un día va a cambiar, va a haber una armonización, las reglas serán las mismas para todos, admitirán una calificación de una calificadora colombiana como de una chilena, sin duda, en el futuro, sí, pero en el muy corto plazo eso no va a suceder. Está también la visión de los inversores. Todos tienen políticas de inversión que están también diseñadas en base a su mercado local, políticas que a veces tienen por escrito, aprobadas por el directorio, que dicen invertimos a partir de este nivel de calificación en nuestro mercado. Eso tampoco va a cambiar para todos los inversores de la noche a la mañana. Es por eso que no veo en el muy corto plazo que sea factible establecer y difundir fácilmente calificaciones regionales. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que adaptarnos al mundo en el que vivimos. Tenemos que adaptarnos a las reglas que tenemos, que sin duda van a cambiar, y establecer un puente entre lo que existe hoy y lo que puede venir a futuro. Y ese puente, en nuestra opinión, y dada la posición privilegiada que tenemos cubriendo los 3 países directamente y a través de una afiliada en el Perú, es producir las calificaciones que se necesitan para los 3 regímenes regulatorios, pero hacerlo de una manera eficiente para que el proceso sea bastante transparente y no sea demasiado demandante en términos de trabajo para el emisor, y para que el costo sea asequible y sea un factor que contribuya a que estas emisiones puedan ser y este financiamiento pueda ser exitoso. Gracias. Y claro, la armonización regulatoria es muy importante, ya se está dando, va andando, seguramente tendrá su propio ritmo y su propio ritmo en cada país. ¿Cómo podemos, mientras llega esa armonización total, porque como digo, ya se está dando y esperamos que el otro año haya avances, cómo podemos ir armonizando los mercados? ¿A qué me refiero? ¿Cómo podemos, vía mejores prácticas, ir creando esa armonización desde este grupo de gente, desde los agentes, desde los emisores, inversionistas? Sí, yo diría que hemos discutido en general acá en bastante de los retos, en la parte también tal vez tecnológica, en la parte regulatoria que lo mencionaba recién Diego, pero a mí me gustaría profundizar también en uno de los aspectos probablemente más importantes cuando uno integra, y pensemos por ejemplo cuando se integran 2 compañías, que tiene que ver con las personas o con las culturas que hay, ya que creo que en general hemos discutido poco de eso y a mí me parece la verdad de los temas más relevantes. Y para eso no es necesario tener las regulaciones listas ni tener la parte más tecnológica lista. ¿Ya? O sea, lo primero que hay que ver para poder entender los temas regulatorios es que, bueno,
los que estamos acá o los que están aquí en Colombia pueden entender al regulador de Chile, los que están en Chile pueden entender las preocupaciones del regulador en Colombia. Y yo creo que hay cosas que se pueden ir avanzando. Tengo un ejemplo súper concreto, pero esta misma actividad que estamos teniendo hoy día, la estamos teniendo aquí en Colombia, en NUAM, con Asobolsa. Desconozco si, por ejemplo, se tiene pensado hacer esto mismo quizás el próximo año en Chile o en Perú. Y es el solo hecho de irnos todos moviendo y irnos todos integrando y conocer los agentes que están acá, la realidad de las regulaciones en Chile, te va a ir permitiendo ir avanzando, generar nuevas ideas, entender las preocupaciones que tienen los otros, ya sea los reguladores, los agentes para que van a operar a través de las plataformas, etcétera. O sea, yo creo que hay mucho que se puede avanzar en términos de las personas sin tener que avanzar necesariamente en lo otro, y son cosas que podemos empezar a hacer desde ahora ya. Cualquier integración, el éxito, en mi opinión, siempre pasa por las personas, por el tema cultural, eso es esencial. Yo creo que ahí hay mucho que se puede desde ya comenzar a avanzar. Y no solo eso, ya dijimos que vamos a pasar a un número mucho más amplio de emisores, la obligación de conocer todos esos emisores, ¿no?, para poder vender esos papeles. Jorge. A no repetir lo que dijo Horacio en otras palabras, yo quiero sumar una cosa diferente, y es el tema de dónde van a estar los flujos y la facilidad con la que estos se pueden mover. Yo creo que es importante concentrarnos en la integración en eso. Las tecnologías van a una velocidad tremenda. Hoy sabemos que las criptomonedas se compran desde el celular con un clic. Es decir, uno pasa de moneda local a un criptoactivo dentro de su casa en menos de 20 segundos, pero a veces nosotros en el tema cambiario sí nos enredamos mucho. Entonces, ¿por qué un tema de criptoactivos se puede hacer con esa velocidad, esa celeridad, y el tema de las monedas no somos capaces ni siquiera de fundar una sola cámara de riesgo donde puede ser algo relevante? Yo creo que tenemos que trabajar en, lo voy a repetir por segunda vez, simpleza. Seamos simples con los flujos de esa integración y va a ser mucho más sencillo para cualquiera operar. Cuando alguien siente que hay facilidad en la operación, creo que la integración o se va a meter al mercado o va a entender, y el inversionista va a tener mucho más acceso a eso. Entonces yo creo que el tema de entender bien que la regulación va a seguir existiendo y lo vamos a poder adaptar, pero que seamos nosotros los que nos encarguemos de que eso tenga un mejor flujo. Muy bien. Hablamos de una plataforma integrada, claro, pero esto significa que todos los agentes del mercado tienen que alistarse para utilizar esa plataforma. ¿Cómo ves tú ese reto desde tu rol de intermediario? Definitivamente uno de los retos más importantes es ese. Tenemos no solo plataformas y aplicaciones diferentes en cada uno de los países, sino dentro de cada país, todos los agentes tenemos también plataformas diferentes por las cuales operamos, sistemas, regulaciones, estándares de auditoría. Entonces eso es un reto grandísimo. Yo creo que ahí tenemos nosotros que entender que poniéndonos de acuerdo, buscando con una organización coordinada desde NUAM, que seamos responsables en los cronogramas, en las integraciones y en la aplicación de las mismas. Pero Claudia, es un reto gigante que estemos de verdad integrados y que podamos operar con tranquilidad, empezando porque tenemos 3 monedas que todas son líquidas contra el dólar, pero no son líquidas entre sí. Por lo tanto, necesitamos a veces una fricción, y ahí tenemos una fricción importante, y es que tenemos que pasar, si vamos a pasar del peso colombiano al peso chileno, pasar por el dólar, y eso hay que buscar eliminarlo para que los márgenes no empiecen a consumirse muchas partes de las utilidades. Sin duda, yo creo que es uno de los objetivos de esta armonización regulatoria, pero como esto va por pasos, tenemos que ser suficientemente creativos para ir también nosotros con pasos, por pasos, hasta que se llegue a… Hablemos de… hemos dicho cómo este mercado integrado va a poder, es una necesidad para competir con mercados más robustos en la región, y hablemos de Brasil. ¿Cómo creen ustedes que vamos a competir con el mercado brasilero por esos flujos globales? ¿Qué diferencia tenemos frente a ese mercado brasilero? ¿Qué podemos ofrecer? Yo creo que la competencia con Brasil, con México, que son los 2 representantes más grandes de América Latina, va a continuar. Si nosotros logramos crecer, y ya vimos lo que pasa con la capitalización bursátil, y empezar a que tengamos más dinamismo, claramente podemos ser más relevantes. Ahora,
no descartemos que todos los inversionistas hoy pueden operar tranquilamente en otros mercados, y yo no veo solamente el riesgo de la salida de capitales de Colombia, sino la oportunidad de ingreso, por lo menos en nuestro país, de muchos capitales que hoy no tienen la oportunidad de invertir. Tenemos en Chile hay muchas compañías que no están en el sector bursátil de Colombia y viceversa. Por lo tanto, yo creo que más que la competencia es cómo nos complementamos. Creo que el tema del índice que vimos hoy es algo que es importante para el mercado. Tener un índice de los 3 países no existía, ese lanzamiento es importante, y que los inversionistas vean sobre todo la ventaja de invertir en estos países. O sea, si nosotros no somos capaces de transmitir por qué es importante traer los flujos donde el retorno, la rentabilidad son relevantes para el futuro, lo vamos a hacer. Lo mencionan ahorita con lo que ocurrió en Chile y en Perú, me sorprende, las cifras son gigantes, pero ayer en una conferencia decían, en 3 años perdimos el ahorro de 30 años. O sea, cualquier salida, y eso no fue ni la integración, ni los mercados, ni la bolsa, ni la tecnología, ni el cambiario, nada, simplemente el ahorro de largo plazo de las personas se dio la oportunidad y automáticamente salió. Con la triste noticia que coinciden muchos analistas, la gran mayoría de ese dinero se fue para consumo. Entonces, ese es un ahorro que se perdió y que lo necesitamos. El tema de la brecha pensional en Colombia, yo creo que es un problema ni siquiera latinoamericano, es mundial. El tema pensional en la gran mayoría de los países es un problema, y tenemos que ser responsables de que nosotros tenemos que crear una cultura de ahorro e inversión de largo plazo, no esperar que el Congreso o las leyes nos impongan eso. Es cómo logramos nosotros decirle a toda la gente que está en este momento empezando a trabajar, te vas a jubilar, necesitas ahorrar desde hoy. También es un tema netamente matemático, mientras más rápido empieces a ahorrar, el retorno es futuro. Pero cuando te da una oportunidad de estas, es curioso cómo la sociedad va y dice, yo prefiero gastarme el dinero ya, sé que lo necesito para futuro, pero no tengo esa prioridad. Por lo tanto, creo que esa parte otra vez, educación financiera, hace eso que los mercados tengan, o sea, mostrarle al mercado la ventaja. Creo que la respuesta frente a la competencia con Brasil, México o cualquier otro mercado. Gracias. Sí, como complemento, obviamente, la mirada simplista por tamaño es difícil, ¿ya? Y por los números que les mostraba anteriormente también. Ahora, yo creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que otro tema que sería interesante mirar también tiene que ver con la generación, sobre todo para inversionistas extranjeros, que puedas entregar algún tipo de beneficio para poder invertir en la plataforma, por así decirlo, regional. Chile hoy día, por ejemplo, tiene algunos beneficios bien interesantes para inversionistas extranjeros. Desconozco en detalle cómo es aquí en Colombia y en Perú, pero son cosas que también creo que hay que discutir, revisar, y cómo generar atractivo para que inversión entre a los diferentes países. Ojalá inversionista no especulativo, por así decirlo, no alguien que solamente vaya a hacer carry trade nomás, que al revés le genera mucho más volatilidad, sino que ojalá inversión que se quede, por así decirlo, en el mayor corto plazo. Pero yo creo que ahí hay un frente que también hay que mirar. Y lo otro, que hay cosas que tiene Brasil también que son bien parecidas un poco a lo que nos pasa acá. Es un país también que también está muy concentrado en activos de renta fija. La gran mayoría de los inversionistas dentro de Brasil invierte en Brasil. Son muy pocos los que salen hacia afuera, está muy poco desarrollado el mercado fuera de Brasil. Entonces yo creo que hay cosas que también uno puede ir recogiendo, y también ellos van desarrollando mucho en base a las inversiones en el mismo país, algo que también nosotros tenemos que ir empujando con fuerza, sobre todo en empresas más chicas. Si me permites, en adición a todo lo que han dicho Horacio y Jorge, creo que sí, el mercado va a poder competir con Brasil y con México para atraer capitales. No se puede esperar que atraiga lo mismo, simplemente por cuestión de tamaño, pero creo que el primer paso es lograr atraer al inversor local. Y cuando digo local me refiero a de los 3 países. ¿No? Si el inversor y el emisor de Chile, Perú y Colombia empieza a ver este mercado integrado como su mercado y su mercado local, empiezan a cambiar las cosas. Y ese, en mi opinión, es el primer paso. Y quisiera retrotraerme a los que hayan visto la historia de los bancos en todos nuestros países. Un banco de Bogotá, un banco de Occidente, nacen y son creados en una región específica, empiezan prestándole a los vecinos y poco a poco se van aventurando en el resto del país, hasta establecer una red nacional. Ese crecimiento se da orgánicamente y toma tiempo, y creo que eso es lo que se tiene que acelerar. El inversor y el emisor en Chile, Colombia y Perú tiene que entender que este mercado es único y que están compitiendo con sus pares de otros países, y que también tienen acceso a ese mercado. Tienen que estar familiarizados y acostumbrarse a la idea de que es su mercado, su nuevo mercado local, más amplio, más profundo, más líquido, y espero con mejores opciones de fondeo para ellos.
Me encanta la idea del nuevo mercado local. Nuestro mercado local ahora es el chileno, el colombiano y el peruano, y así lo tenemos que ver. Bueno, me volvió el reloj y resulta que vamos cortos de tiempo, entonces los invito a hacer una reflexión final. Jorge. Yo creo que ese tema del mercado local es nuestro mercado, y lo dije al principio, voy a cerrar con eso, el mercado somos todos. Yo no me voy a cansar de repetir que el tema no es la regulación, el tema no es la super, el tema no es la bolsa, el tema no son los sistemas, no, el mercado somos todos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para volverlo fácil, sencillo, cercano, asequible a todos los inversionistas? Y estoy seguro, y lo pueden confirmar con familiares y amigos, cuando hay buenos retornos y buenas oportunidades aparece el dinero. El problema no es el dinero, sino cómo vamos a traer esos flujos hacia buenas oportunidades, y las oportunidades buenas salen también de tomar un poco más de riesgo y entender los riesgos que se están tomando. Entonces creo que es nuestro mercado, la integración llegó, veamos las oportunidades, veamos una tubería que está armada, montémonos todos en la tubería y seamos unos buenos colegas a través de los 3 países con todos los intermediarios, agentes, emisores, etcétera. Mi reflexión sería, o palabras finales, a tal vez movernos más rápido de lo que estamos haciendo hoy día. Conversábamos antes, este proceso de integración, si no me equivoco, llega a casi 10 años desde que probablemente se puso la primera piedra, y yo creo que han habido avances gigantescos. Ya solamente la creación de NUAM en sí mismo me parece un tremendo logro. Pero creo que tenemos que avanzar aún más rápido, y no solamente mirando, insisto, el tema tecnológico o el tema más regulatorio, que sin duda son temas súper importantes, claves, lo mismo lo que les mencionaba en la parte tributaria. Yo creo que al final esto lo hacemos y lo componemos personas, los diferentes agentes del mercado que finalmente son personas, y yo creo que hay mucho ahí que podamos avanzar y ir empujando entre todos que esto avance de manera más rápida. Yo creo que el desafío está, la oportunidad yo creo que la hemos discutido en estos 3 días. Yo creo que todos salimos bien claros de eso, de las enormes oportunidades que esta integración nos genera para los diferentes países, para tener mayor profundidad en los mercados, mayor liquidez, acceso a financiamiento, etcétera. Yo creo que entre todos ahora tenemos que ir avanzando más rápido en esta integración también más cultural. Bueno, ya lo he mencionado, para mí esta integración y este mercado único es una necesidad y obviamente representa una oportunidad para todos nosotros. Concuerdo plenamente con ustedes. Todos tenemos mucha esperanza en la integración y podemos quedarnos esperando durante años a que llegue el mundo ideal y todas las estrellas se alineen y la regulación sea perfecta y todo el aspecto fiscal y esté arreglado y que el reporting sea idéntico y demás. Hay muchos pasos por dar y pienso que si nos quedamos esperando a que los demás actúen, vamos a tardar demasiado tiempo. Tenemos que ser pragmáticos y eso es lo que intentamos hacer desde Fitch, a adaptarnos a las condiciones que tenemos. No podemos cambiar la regulación, está claro, podremos influir, pedir, quejarnos, sin duda, pero eso va a tardar. Tenemos que adaptarnos a lo que hay. Hoy día cumplimos con la regulación en todos los países. Tenemos que encontrar la forma eficiente, basados en lo que ya cumplimos, de hacer las cosas para poder continuar siendo lo que yo pienso que somos, ¿no? El mercado de capitales es el aceite que hace que funcione el motor de la economía y a partir de ahí se logra el crecimiento, se genera riqueza y creo que ese es nuestro rol y debemos ser pragmáticos en ello. La buena noticia, ya en el último minuto, es que vamos por buen camino. Este era el camino que había que recorrer y ya tenemos muy pavimentada esta carretera. Luego me quedo con algunos mensajes bien importantes. El mercado local ya no es el mercado colombiano para los colombianos, ni el mercado peruano para los peruanos, ni el chileno para los chilenos. El mercado local para los colombianos, peruanos y chilenos son los 3 países. Y es un mercado mucho más potente, mucho más grande, que tiene unas oportunidades de crecimiento increíbles y que se le para de tú a otros mercados robustos de la región. Yo tengo fe de que vamos a ser un jugador importante en la región y muy visibles para los inversionistas globales. Segundo mensaje importantísimo es el cultural. Tú lo has insistido en ello y recuerdo que ayer cuando hablaba alguien de Brasil decía que uno de los pilares sobre el que habían basado el crecimiento de su mercado de capitales era la cultura para crear esa cultura de ahorro, para atraer más retail, pero también la cultura entre todos los agentes. Aquí el reto es que vamos a tener que crear esa cultura integrada. Y yo creo que eso es perfectamente posible. Yo misma vengo de una cultura integrada. Hay retos, hablamos todos español, pero con un vocabulario bien distinto,
pero es perfectamente posible. El siguiente mensaje es la educación. La educación es vital porque si necesitamos generar más ahorro, tenemos que educar a todos estos, educar en ahorro y en finanzas al público. Y me quedo con la frase que me encanta: el mercado somos todos. Y como el mercado somos todos, pues todos tenemos que trabajar para que el mercado crezca y se profundice y sea más líquido. Muchas gracias.